El hombre de las manos de agua. Él estaba ya somnoliento en aquella tarde anaranjada, dispuesto a matar el tiempo con el juego del solitario en el ordenador portátil o a beberse un archivo de 120 minutos de música clásica. Estaba dispuesto a continuar viviendo sin el remordimiento de no vivir. Su universo no era perfecto, pero era suyo, microscópico y gris, pero enteramente de él. Entonces la llamada, el teléfono, el sonido rompiendo el silencio que siempre le acompañaba. Era la voz de su amigo Ricardo, tal vez su único amigo, o mínimo el único que le toleraba. Sin hacer preámbulo, le confirmó lo ya acordado. La cita a ciegas había sido idea de Ricardo, tal vez como un acto de misericordia, de humanidad, de compasión. Esto ante la triste y lánguida existencia de él. Siempre metido en aquel oscuro departamento, siempre asustadizo, receloso, desconfiado, queriendo decirle al mundo que lo que ocurría afuera de aquel espacio donde él se sentía seguro le valía madre. Que si las ratas podían vivir en una cloaca oscura, él podía vivir con las ratas que ya le rodeaban. Pero estaba su amigo, siempre insistiéndole, siempre queriéndolo salvar del anacoretismo, de su galopante misoginia, de esa soledad voluntaria, siempre con argumentos morales y superfluos, con intenciones maravillosamente utópicas y con propuestas descabelladas para su realidad. Así que, cuando le propuso lo de una cita a ciegas, no le extrañó en lo más mínimo, pero al igual que en las otras tantas ideas, la tomó con atención banal, sin objetar, sin discutir, sin creer. La voz de Ricardo lo hizo volver de sus lóbregas elucubraciones sobre el polvo de un rincón de aquella estancia. Remotamente escuchaba a su amigo dar los detalles del lugar y de la mujer, y el tono efusivo demostraba un genuino gusto por haber hecho algo por su miserable amigo. «Necesitas comer carne», le decía con un tono de mofa y sapiencia mundana. Él salió de su sopor y perezosamente alcanzó un lápiz que estaba a la mano. Garabateó sobre un pedazo de papel que anunciaban ofertas de papel higiénico. Ahí anotó los datos que su amigo le daba y le dijo gracias. Se desconcertó un poco al escuchar su propia voz. Le pareció por un instante extraña y cavernosa, como si apenas la estuviera reconociendo para sí mismo. No sabía qué esperar de aquel encuentro de anónimos, de extraños forzados a coincidir para compartir al menos la soledad de cada uno. Se sintió profundamente estúpido al verse sentado solo en aquella mesita, enfundado en su traje de color azul y con un pequeño ramillete de gardenias en la mano. Sentía que todo el mundo le miraba con ojos sardónicos, pero la realidad era que absolutamente nadie notaba su presencia, aún con su estrafalaria corbata púrpura. Por un segundo quiso salir disparado del lugar, pagar el té de moras que apenas se había probado y largarse. Ya encontraría una justificación ante su amigo, el único que le quedaba, cuando le preguntara por el resultado de la cita, pero no podía. Se sentía comprometido consigo mismo. No podía faltar a su palabra. Era lo único digno que le quedaba. Miró con cierto disimulo el reloj de la muñeca y antes de que levantara la mirada, escuchó una voz grave, pero femenina, que se dirigía a él con una disculpa por el retraso. Este sonrió con amabilidad y poniéndose de pie, saludó a la anónima mujer que había dado por nombre el de María. «¡Otra virgen!», pensó él a la vez que le entregaba el ramo de gardenias. Entonces se percató de su maldición. Se fijó que su mano ya estaba húmeda, pero con una sonrisa espontánea disimuló el hecho. Saludó con un beso en la mejilla a la mujer y la invitó a sentarse. Desde que tenía memoria, aquel problema de hiperhidrosis que ningún médico había podido resolver, ningún hechicero, ningún hierbero y ni siquiera un mentalista pudo con el fenómeno de sus palmas sudorosas. Cuando se ponía nervioso, las palmas de sus manos
se comenzaban a humedecer, luego a chorrear, con la sensación de estar empapadas de transpiración obscena. Por un tiempo usó guantes de tela para absorber la enorme cantidad de líquido que destilaba, pero luego tenía que andar exprimiendo las prendas en cada esquina como si fuera la franela de un lavacoches. Luego, el viejo truco de las manos en los bolsillos del pantalón, pero terminaba con la prenda manchada, dando la sensación de que había sido salpicado de orina al ir al migitorio o que había derramado una bebida encima. Así que lo único que le quedaba era el recurso de los pañuelos desechables y los pulmones. Así es, soplaba en sus palmas tratando de resecarlas o amedrentar al menos el copioso fluido que de ellas salía. La cita transcurrió con relativo éxito y de una manera discreta y casi imperceptible, las servilletas de papel que tenía junto a él fueron de gran ayuda. La mujer resultó ser una simpática trigueña que también parecía un problema para poderse relacionar con los hombres, porque desde muy temprana edad era una entregada al ejercicio. La tarde fluyó como cualquier otra, entre conversación amena y aromáticos cafés. Ya estaba acercándose la noche cuando la mujer lo invitó a continuar la velada en el departamento de ella. El corazón de él latió con fuerza y sintió que unas gruesas gotas se deslizaban por sus dedos. Estaba nervioso. Hacía tanto tiempo que no estaba con una mujer que la sola posibilidad de ello le ponía muy nervioso. Puso unos billetes sobre la mesa para pagar la cuenta. Se disculpó y fue al baño, donde se lavó las manos con la esperanza de que el jabón acabara milagrosamente con aquella maldición. Pero no fue así. Se enrolló una larga tira de papel higiénico en las manos. Salió del lugar escondiéndolas en los bolsillos. Al regresar, la mujer le esperaba con una amplia sonrisa difícil de ignorar. Para cuando iban en el taxi, sentía que traía consigo unas bolsas de papel colmadas de líquido, las cuales tiró en un descuido de su acompañante. Su pensamiento ya no estaba en lo excitante de la mujer que lo acompañaba, en lo afortunado de la cita, ni siquiera en la fantasía lujuriosa que podía tener aquella noche. Estaba preocupado por lidiar con sus manos sudorosas. ¿Quieres escuchar un secreto?, le preguntó la trigueña sonriendo. Es que si corro, soy capaz de tener un orgasmo, confesó, y luego le dedicó una pícara sonrisa. Ah, sí, ¿y cómo es que ocurre eso? No lo sé. Lo descubrí cuando era adolescente, en una práctica deportiva. Tal vez porque me gusta mucho el deporte. En realidad no sabría explicarlo. Solo sé qué me ocurre. He tenido situaciones bochornosas en el gimnasio cuando hago prácticas de calentamiento y comienzo a sentirme excitada. Ya sabes, con la respiración entrecortada y con las piernas flojas. Mejor me quedo quieta hasta que me pase porque si no... Él sonrió con alivio. Al parecer no era el único ser imperfecto aquella noche. Y ante la valiente confesión de su compañera se sintió motivado para confesar su propio secreto. Pero el pudor pudo más y guardó silencio hasta llegar al departamento de la muchacha. Todo transcurría a pedir de boca, y en la intimidad de la habitación las cosas comenzaron a subir de tono. Ponte cómodo, en un momento regreso, comentó ella y desapareció tras una puerta. Los nervios empezaron a traicionarle y las manos comenzaron a destilar agua. Se limpió en lo que pudo y tan rápido como se despojaba de su ropa. Pero la transpiración era tan veloz como su propia lujuria. Incómodo, se secaba en su propia ropa, luego en la tela de los muebles, y su aliento no fue suficiente para secar aquella torrencial manifestación de sudor claro. Entonces se le ocurrió apagar la luz y mantener su camisa cerca para usarla como toalla. La penumbra se convertía en cómplice de aquel plan, y para cuando la trigueña entró a la habitación luciendo un provocativo conjunto de encaje negro, todo parecía indicar que la diosa Afrodita era magnánima con él. La mujer se acercó
con la destreza de un felino, y en medio de jadeos dulces comenzó a rodearle con besos y caricias inusitadas. La embestida del placer fue tal que el corazón le latió con vigor y las manos se hicieron prácticamente de agua. El deseo incontrolable de acariciar aquella piel tersa y suave fue superior a cualquier previsión. La mujer se removió con extraña incomodidad y él lo notó. Súbitamente la mujer se apartó de los labios de él y le cuestionó sobre lo que sentía en su cuerpo. ¿Tienes las manos mojadas? Estoy solo un poco nervioso. Me pareció que tenías las manos mojadas. Él no respondió y buscó sus besos para terminar con aquella charla que surgía de manera incómoda. Tomó la cabellera de la mujer, donde aparentemente no se notaría el sudor que emanaba de aquellas manos, pero fue contraproducente, pues en pocos minutos la cabellera de la muchacha estaba prácticamente empapada. Desconcertada súbitamente, se detuvo y encendió la luz de la lámpara para descubrir el misterio de tanta humedad. Y ante la traicionera luz ámbar que salía de aquella lámpara, el hombre quedó descubierto. Manchas de humedad había por todo el sofá y por la ropa. La mujer, sorprendida, miró fijamente las manos de él, que seguían chorreando sudor de manera copiosa. Ambrosio quiso ocultar aquello restregándose las palmas en la camisa, pero la prueba de la humedad fue más que evidente. Entonces la mujer se tocó con cierta repugnancia el cabello y lo descubrió empapado. Una especie de choque interno le vino, porque se sintió sucia y maloliente. Repentinamente se apreció usada como una toalla. De un salto se puso de pie con el rostro desencajado y tratando de contener una frase hiriente. Me vas a disculpar, pero creo que lo mejor será que te vayas. El hombre suspiró derrotado y comenzó a abotonar la camisa manchada. Lleno de pena, obedeció la petición de su anfitriona, la cual se cubrió la desnudez con cierta pena. En medio del silencio forzado, las dos figuras se separaron. Gracias y perdona. Como respuesta, tuvo una mueca que pretendía ser amable, pero que parecía más un gesto de repugnancia. Él salió y comenzó a caminar en medio de la calle oscura y silenciosa, tratando de no dejarse vencer por los sentimientos que le atravesaban el pecho. Se detuvo a la mitad de la calle y miró atrás sobre su hombro. Descubrió la luz de la ventana de aquel departamento. Y entonces le pareció ver la silueta de aquella mujer que corría en círculos alrededor de la habitación. Sonrió con desgano al saber lo que significaba aquello, e instintivamente se miró las palmas de sus manos. Estaban sin una gota de sudor, estaban secas, como la esperanza en su interior. Guardó sus manos en los bolsillos del pantalón y se echó a caminar. El camino a casa era muy largo.